Hola, hola, bienvenidos a la segunda temporada de Cato Stream, el canal hecho por y para estudiantes. Soy Monse y es un placer para mí integrarme a este lindo proyecto de Cato Stream. Así es, Monse, en esta segunda temporada venimos recargados con nuevos invitados, nuevo contenido, así que no te puedes perder por nada del mundo Cato Stream. Así, Monse, bienvenida al programa de los podcasts y no se pierdan nuestro contenido todos los días miércoles. Yo soy Dalila. Bueno, hoy tenemos un episodio espectacular donde seguramente vamos a sonreír, nos van a sacar risas y yo sé que seguramente a través de la pantalla tú también te vas a reír. Sí, él es locutor, imitador, creador de contenido y un genio del humor. Con nosotros, Santiago Illescas. Un gusto, muchísimas gracias. La invitación a Cato Stream suena bien bonito, se escucha bien también y me gusta el set. Así es que desde ya todos los éxitos, sobre todo pues la juventud tiene que estar inmersa con la comunicación y pues aprendemos ahora de ustedes. Así es, muchísimas gracias. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Santiago, cuéntanos un poco cómo empezó todo. ¿En qué momento te diste cuenta de que tenías este talento? Yo creo que en el momento en el que antes, bueno, vamos a contrastar los tiempos muchísimo y es buenísimo hacer esto, teníamos en la casa una sola televisión, ¿Ya? ¿sí? Una sola televisión para entre 4 hermanos más papá y mamá. Entonces, y era una televisión en blanco y negro, ¿ya? Entonces, teníamos esta televisión, nos turnábamos para ver y claro, había que esperar a ver las series de televisión, las comiquitas, los dibujos animados, a veces por días o a veces se esperaba una semana y cosas así. entonces la imitación de estas comiquitas, dice mi mamá que desde que yo llegué a la casa, como todo buen cuencano, yo vi la luz del mundo en el hospital regional. Entonces yo viví en el Vado, crecí mi infancia en el Vado. Entonces dice mamá que lo primero que yo le puse mucha atención, siendo un guagua recién nacido, un bebé, entonces fue a una comiquita llamada La Abeja Maya. Pero no la abeja maya que de pronto ustedes hayan visto, ¿no? Sino era una abeja maya más bidimensional en 2 planos nada más. Pero, claro, toda la animación, hoy en día puedo ver, por ejemplo, a través de los festivales de Comic Con, que vienen ya viejitos, pero vienen al país las personas que hicieron el doblaje latino de todas estas series norteamericanas. Entonces es emocionante. Digamos que por ahí empieza la parte del hombre voz. Sin embargo, es algo que, o sea, lo hacemos pero sin saber qué es lo que va a suceder. Qué interesante. Wow. Así es. Wow. ¿Cuál fue esa primera voz que te salió y dijiste, yo sirvo para esto? Bueno, cuentan los vecinos. Yo me acuerdo poco también de lo que hacía, pero ya esa risa ya no sale. Es obvio, ¿no? Por el crecimiento, las cuerdas vocales, el engrosamiento. Era la risa del pájaro loco, la risa del Woody Woodpecker. Y después de eso no eran personas. Ya esto sí he hecho un análisis y lo presento yo en los stand-ups que he realizado. Era la imitación de animales, entre ellos primero los perros. ¿Y cómo se imita un perro? A ver. Caramba, con a todo ver. gusto. Porque, a ver, tal vez para ustedes hoy en día ver un Rottweiler es algo tan común, para nosotros no era, Yeah. porque hablábamos de que el Rottweiler era el perro que salía en la profecía, el perro de Damien. Entonces, hablar de un Rottweiler y sobre todo en barrio popular, eso era cosa inexistente. Nosotros éramos de puro perro mestizo, puro perro cholo. Entonces, cuando yo avanzo, claro, de niño, alguna vez vivimos las exposiciones caninas del ejército, la policía, pero cuando ya avanzo en el colegio, cuando dábamos unas vueltitas ahí por el estadio, por el Parque de la Madre, entonces se veían estos tipos de perros que eran guardianes al mismo tiempo. Entonces, por ahí empezó esto de molestarles, porque realmente el perro, claro, se daba la vuelta y en algunas ocasiones, claro, los dueños salían, ¿qué pasa? Que no sé qué. Pero era la travesura de un adolescente de unos 12 años, 13 años,
molestar con esos sonidos y luego ya fuimos incursionando con más sonidos de los animales, de los perros en especial. Interesante. Perro grande y perro chico. Sí. Le comento que aquí en Cato Stream tenemos muchos estudiantes que estudiamos comunicación. Así que yo quiero saber si usted con sus años fue puliendo la voz o estudió algo relacionado. A ver, yo tuve la oportunidad magnífica y mágica también de mi hermano, que al igual que ustedes era estudiante de comunicación. Era estudiante de comunicación y realizaba una pasantía en Radio Tomebamba, pero en 1070 en AM. Y mi hermano me invita porque el programa hasta el día de hoy existe, fue en 1999. Tal vez ustedes ni siquiera nacían. No, todavía no. No existía. Ya. Buenísimo. Entonces, en ese año me invitan, porque años atrás yo ya había empezado a realizar la imitación de Monseñor Luna Tobar. Tal vez ustedes les hayan visto en algún video, de pronto hayan escuchado de él, pero era un sacerdote, era el arzobispo de Cuenca, que tenía esta inflexión en la voz que solía causar mucho impacto. Cuando Monseñor hablaba de esta manera y con el eco de la catedral, retumbaba tanto que se quedaba no solamente en el oído, sino en la mente. Entonces, yo hacía esta imitación. El programa se llama Descubriendo Cuenca. Me encanta hacer humor y mostrarle a la gente lo que somos los cuencanos, lo que es nuestra cultura morlaca. Entonces, me invitan a este programa. Cuando me invitan, yo era estudiante de colegio, terminaba el último año del colegio, y cuando ingresé a la universidad, pasé por la Facultad de Filosofía. Digo pasé porque no fue ahí donde yo realicé mi carrera. Estuve estudiando lengua inglesa. A los 3 años dije, no es mío, no es esto lo que yo anhelo. Y les agradezco mucho, tal vez de manera inconsciente, a mis compañeras y compañeros también, que me decían, yo no sé qué haces aquí sentado aquí al lado, vos deberías estar en la tele. Ya habían los programas de humor, de comedia, de Guayaquil sobre todo. Entonces, claro, me fui de ahí, encontré mi vocación en la Facultad de Artes. Y en la Facultad de Artes periódicamente existían talleres para mejoramiento y desenvolvimiento de la voz, performance, puestas en escena. Entonces yo fui tomando estos talleres. Incluso cuando ya me gradué, yo tuve profesores y ciclos en donde ya se impartía justamente la parte académica del performance para tener modulación, respiración, pero yo ya venía trabajando con la voz. Entonces, al mismo tiempo que yo empecé siendo adolescente, digamos así, a trabajar en medios de comunicación, mi hermano me daba la mano porque él como periodista, como un comunicador, me decía, ok, si te vas a poner frente a un micrófono no te puedes llegar y hablar cualquier disparate, tiene que tener humor, pero debe tener un contenido. Entonces fue a la par ese apoyo, esa ayuda. Y ya luego pues se mezcló con el arte, se pudo hacer, o se pudieron y se pueden hacer hasta el día de hoy muchas cosas. Claro, chévere. Talento puro y se fue Sí, puliendo. se fue puliendo. Digamos que sí. Le fue metiendo muchas cosas. Ahora vamos a hacer una dinámica, y esta dinámica se llama Reto Cato Stream. Reto Cato Stream. Cada uno de nosotros le vamos a poner una pequeña frasecita donde usted va a hacer con diferentes voces, ¿ya? Ok. Ya, ok. Primero va a ser un profesor universitario enojado con la voz de Mamita Michi. Lo que usted quiera decir. Si la Michi fuera profesora, entonces, bueno, la Michi dijera, enojada dices, ¿no? Sí, enojado. Bueno, pero como soy profesora de universidad, tengo que mantener la postura, ¿no? Tengo que mantener, no la calma, la postura, pero no debo salirme de la parte académica. Entonces, verán, tengan la bondad, mis queridos estudiantes, esto no es así nada más. Si vamos a producir un programa, tiene que ser un programa trascendental que haga eco. Y si no van a hacer, por favor, tengan la bondad, ahí está. 2 por 1, 10. Me voy. Usted dijo enojada. Vamos con la Sigamos el siguiente. segundo reto. Un estudiante con hambre al final del semestre con voz de Homero. ¡Anda la osa! Licenciado, ¿podemos salir? Y es que tengo mucha hambre, no he comido, aparte soy foráneo. Por favor, quiero también una cerveza. Wow. Ahora, voz libre con cualquier papel que se base en algo de la universidad. En algo de la universidad.
Con una voz libre, de pronto para que todos, ustedes son de esta otra generación, perdón, ustedes son de esta otra generación. Por lo general, cuando nos enamoramos en la universidad, prestamos chaqueta. Y a veces, cuando hace mucho calor, decimos quita chaqueta. Y cuando llueve, pon chaqueta. Pero no olvides esa actitud, devuélveme mi chaqueta. Muy bien, wow. Un talento muy... Muchas gracias. Que todos quisieran tener, ¿no? Sí, la capacidad de tener diferentes voces. Bueno, a través de ver películas, series, claro, se va teniendo en la retina y se va teniendo también pues en el oído, digamos así, lo que entra por el oído uno lo grafica en la mente, ¿sí? Entonces uno tiene que estar convencido. Si vamos a hacer la voz del señor alcalde, no solamente tiene que ser la voz, queridos jóvenes, tiene que ser la voz, los ademanes, los gestos, recordar frases para toditos, que quede claro. Ya, muy bien. Bueno, sigamos. Más allá de la risa, Santiago, ¿qué crees que comunica una voz bien usada? A ver, yo considero hoy en día, a través de análisis que he hecho, a través de trabajar también en medios de comunicación, que las voces de impacto, las voces comerciales, ya no solamente son justamente eso, voces exclusivas para estar en un medio de comunicación. Hoy en día, contrastado con el momento en el que estamos hablando, pero también nos están viendo en una cámara, que es lo que la mayoría hace, este mix, aunque exista en algunas ocasiones todavía ese imaginario que nos da la radio de no estarle viendo a la persona, pero imaginar lo que sucede, a pesar de ello, y ya construyendo con las nuevas plataformas y con todo lo que conlleva a redes, a tecnología, entonces yo les puedo decir que lo único que necesita tener una voz hoy en día es conocimiento, calma, conocimiento en cuanto a utilización de diafragma, saber hacer las pausas, entonaciones, pero sobre todo dicción y conocimiento, ¿sí? Muchas personas dicen hoy en día, lo que pasa es que yo tengo miedo a hablar, lo que pasa es que no me puedo expresar al público, pero detrás de eso está la falta de conocimiento y el temor a equivocarse. Pero no pasa nada. Yo hasta el día de hoy, con mis 43 años, siempre tendré miedo al ponerme al frente de un escenario con un público en cualquier ámbito que sea, ya sea en el teatro, en la calle, en una plaza, en cualquier espacio, siempre existirá este temor. Pero así existe este temor, sabes que estás preparado y que, bueno, esta preparación que nos comentas no solo de tu voz, sino en lo académico también, estar preparado como en todos los temas para no hablar, no ser ignorante en los temas que uno habla, ¿no? Interesante saber Sí, esto sí, también. claro que sí. Sí. Y bueno, aquí algunos te seguimos en redes sociales y vemos que existe ese personaje de Mamita Michi. Cuéntanos cómo nació y si consideras que fue un antes y después de tu vida profesional. Bueno, ustedes, como les digo, son jóvenes, pero aún existe el locutor deportivo de la Tomebamba, don Leonardo Guillén Moreno. Entonces, don Leonardo tenía un personaje que generaba humor juntos los días jueves. En la época de vacaciones, los pequeños ayudábamos a los padres. Mi padre es radiotécnico retirado ya. Entonces, él con los radios encendidos, no podía faltar el momento en el que él decía: ¡se viene el señor don Indio Manuel! Ese patroneto, entonces votaba llegando a ser un patroneto de campo, patroneta. Pero era pécaro, era así, sabedo. El cojudo venía montado en su caballo que se llamaba Cotolo. Él venía a vender huevo, patroneta, época de Sucre. Ese tiempo todavía ni qué pensar en dólar. En dolor sé porque se gastaba, pero dólar no, patroneta. Entonces, a raíz de eso, claro, uno tiene una escuela, esto me encanta porque no lo aprendí en mi primera facultad, lo aprendí ya en la Facultad de Artes. Nada es nuevo en el mundo hoy en día. Dentro del arte, lo que existe es la apropiación, lo que existe es pues esta suma de varias influencias, de varias tendencias, y uno solamente las mejora. Tenemos sal quiteña, tenemos sal guayaca, tenemos el humor del norte, tenemos el humor del sur, tenemos el humor de Argentina, de México, de Colombia. Entonces,
cuando yo fui construyendo estos espacios en radio, muchas de las veces lo que se me solicitaba era la imitación de algún político para generar una publicidad. Pero ya cuando me ofrecieron los espacios de generar contenido para la radio, entonces yo decía, sí, a ver, falta algo que nos enganche, como lo que hacía el señor don Indio Manuel con Leonardo Guillén. Entonces, ese enganche de que todos los jueves era así, pero no sé, como ahora salió hace poco la serie de Chespirito, cada jueves esperar para ver un capítulo, ¿sí? Entonces, era así. Y yo dije, ok, vamos a construir algo basado en lo mismo, pero ya no, pues que sea el don Indio Manuel, un cholo cuencano, sino vámonos por la chola cuencana, la identidad, ¿no es cierto? Y fue por ahí que nació la cosa. Yo empecé a sumar muchas cosas que existen en la cultura popular del barrio donde yo crecí, sobre todo en el espacio donde mi padre arreglaba los radios para sus clientes, muchos dialectos, muchas conversaciones, gente cercana también, gente del barrio, le fui sumando. Al principio la mamita Michi hablaba medio así, más pausado, decía niña Suquita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Pero ya después para la parte comercial se fue soltando. Entonces la Michi empezó a hacer comerciales, a tener su espacio y eso era justamente lo que yo quería. Ya viene la otra parte de la suma con el arte. En la parte del arte esfera pública, cualquier interpretación, manifestación que haga un artista debe tener un soporte, debe tener un sustento para que cuando alguien le pregunte, pues obviamente se genera este circuito, ¿no?, en el que todos podemos aportar. Entonces eso era yo, y nuevamente recordaba los inicios de Santiago con las palabras de mi hermano. O sea, debe haber un qué y un por qué, porque estamos creando este personaje. Y claro, en el transcurso se fue puliendo o se fueron puliendo muchas cosas al punto de hoy en día que la mamita Michi utiliza polleras que llegan a costar $350, $400, y es así, es de elegancia, me gusta darles elegancia. Es un personaje que me ha dado mucho a mí. En pandemia me dio de comer cuando las cosas estaban complicadas. Entonces se convirtió la mamita Michi en lo que yo quería que se convierta. La señora del área rural, del campo, de la periferia, como usted quiera llamar, que se quedó a cargo de los hijos, de los nietos, que muchas veces hijos y nietos por parte de la migración se olvidaron de enviar remesas, dinero, ya sea porque no quisieron saber más de acá de sus familiares del Ecuador o porque realmente la situación se puso complicada. Pero a la Michi, la realidad social de muchas parroquias y sobre todo las parroquias donde hay mayor índice de migración, le tocó arremangarse y conocer todo. O sea, la Michi utiliza un teléfono, un Android, un iPhone, utiliza todo lo que es las diferentes plataformas en tecnología. O sea, la Michi es eso. O sea, la Michi no se queda de nada y no ha dejado de utilizar su pollera y su blusa y su sombrero, que es su identidad. Ahora, en medio de eso, no utilizo yo maquillaje porque no es mi intención demostrar ser una mujer. Mi intención es que las personas sepan que hay un hombre detrás de la interpretación de una mujer que no se queda, es muy pícara, eso sí. La picardía le dimos ya en los últimos, digamos así, 5 años. Le hemos dado esta parte de picardía. Wow. Es impresionante ver cómo cambias de un ratito, otra Ya estoy estudiando también para ser un estudiante universitario. Ay. Pero de universidad particular. Ay, no, yo sí te lo pedí. Tienen 5 papas en la boca. No. Hola, ¿cómo te va? Voy a hacer un peinado así, todo así, facto, así. Y bueno, en la Cata tenemos a muchos estudiantes con muchos talentos, pero a muchos de ellos les da miedo a las cámaras, a este miedo escénico a las cámaras. ¿Qué tips tú ya con esta larga trayectoria que tienes nos puedes dar a nosotros? A ver, yo creo que un tip me sirvió en la vida. Aparte de que el signo influye mucho, soy una persona que ha leído sobre los signos, me gusta seguir. Hoy en día en el celular tenemos más acceso rápido. Un Géminis tiene ese desenvolvimiento. Y si no, averigüe que el presidente de la República era Géminis. Averigüe, hermano. Dicho sea de paso. Ya vamos a ver dónde han sacado dinero para hacer TC. Bueno, es otra cosa. Entonces, a los
4 o 5 años yo teníamos un espejo grandote en la sala, en la casa donde vivíamos, en la casa del Vado, habían estas molduras de estos espejos antiguos, eran propios del dueño de casa. Entonces yo me paraba al frente y yo hablaba con el espejo. O sea, ya desde chico se me iba la teja. Yo hablaba con el espejo, hablaba, hacía caras, me reía y todo lo demás. Y ya cuando en el colegio yo empecé a hacer imitaciones, yo tomaba una grabadora y empezaba a grabar las cosas. Y lamentablemente a veces grababa sobre cassettes de música de mi papá o de mis hermanos, y ellos estaban escuchando y no se daban cuenta que yo me había cogido un cassette de ellos y salía mi voz y salían las cosas que estaba haciendo. Claro, al principio eran la hablada y otras veces ya después escuchaban qué es lo que estaba haciendo. Entonces, si hoy en día tenemos la oportunidad de poner una cámara al frente y grabar un montón de TikToks o hacer muchas cosas, entonces creo que ya el temor debería quedar a un lado, ¿sí? Sobre todo y de manera muy especial si estamos en esta carrera tan linda, tan hermosa, porque antes veía personas que decían, ok, voy a estudiar periodismo, voy a estudiar comunicación, pero lo mío es solamente el tras cámaras, lo mío solamente está dentro de la parte audiovisual, que no está mal, pero yo creo que hoy en día debemos romper un poco más aquello, porque el estudiante de comunicación debe saber desde la conexión de un micrófono, la conexión de una cámara, la edición. Entonces, esas cosas son muy importantes y esas cosas son las que nos van a ayudar a romper cualquier temor. Exactamente, a nosotros nos dicen, un comunicador tiene que ser todólogo, muy multifacético. En cierto momento sí, o sea, te toca inclusive hasta redactar las noticias, tener olfato para una noticia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces sí. Y bueno, ya vimos cómo la voz puede ser poderosa, divertida, hasta mágica, ¿no? Unos tips de cómo usar la voz para crear oportunidades. Es cuando eres joven y soltero. La coquetería de por medio. Para vacilar. Claro, y claro, aprovechas eso, pero las oportunidades se presentan en el momento menos esperado. Y pienso que hoy en día son las plataformas digitales la mejor opción. No te cuesta nada grabar algo y subirlo en Spotify, en YouTube, en el mismo TikTok. Subir las cosas a las redes, ustedes deberían hacerlo continuamente. A ver, Facebook casi como que se va comparando a X hoy en día, cuando X nació como Twitter, porque como que ahí todo el mundo suelta su hate, su veneno y todo lo demás, ¿no? Sí. Facebook se va convirtiendo en eso, porque, a ver, si ustedes suben este programa, van a decir que no habría a quién más invitar, ¿sí? O del otro lado van a decir, sus guambras están verdes. O sea, con la conmoción social que se da hoy en día en el país, a muchos les cae muy bien este refrán que dice que a la vaca se le olvida cuando fue ternera, ¿sí? Ahora poco había una persona que hacía reportajes para el Mundialito de los Pobres, ¿sí? En TikTok, y subía. ¿Era usted? No, allá. Y subía. Entonces le caían los comentarios y todo, pero yo dejaba los buenos. ¿Por qué? Porque yo también pasé por ese espacio, ¿sí? Yo, durante el tiempo que he construido, llevo 26 años haciendo esto dentro de los medios de comunicación, para el público en general. De esos 26 años, pues me he enfrentado a público difícil, público complicado, personas desubicadas. O sea, no pasa nada. Equivocarse no pasa nada, pero si hay personas que están al frente, digamos así, con cargos de pronto políticos, sociales, o de pronto representan algún espacio y se equivocan, con mucha más razón una persona que está iniciando, pero ojo, si ya nos equivocamos acá, pues no volvemos a repetir el error o el equívoco, nada más, eso es todo. Claro. Intentar. No me rompa el set. No pasa nada. No me golpeen la mesa, no sea majadera, no me golpeen la mesa, me levanto y me voy.
cuéntenos algo más que nos ¿Qué más, pueda ve? hablar de su vida, de cómo ha sido la experiencia como el hombre voz, alguna anécdota. Bueno, entre las anécdotas buenas y malas, digamos que las puertas se han abierto enormemente para conocer gente, para realizar trabajos fuera del país, para tener amistades y dejar amistades. Entre las cosas malas, a veces uno quiere dejar el espacio de ser el hombre voz para simplemente ser Santiago, con la familia en especial. Sí se han generado conflictos. No digo que yo sea una persona que salgo a la esquina y todo el mundo me rodea porque todo el mundo quiere una foto. No, eso está largo todavía para que suceda, o no sé qué tiempo más. Pero a veces sí es un poco, digamos así, uno quiere liberarse, pero uno sigue pensando en trabajar. ¿Por qué le digo? Porque cuando surgieron las redes sociales, como que fue para las personas que crecimos en esta otra etapa sin redes sociales, como que fue ese golpe entre que, bueno, si no empiezas a pegar en redes sociales, vas a quedarte caduco y la gente se va a olvidar de ti. Entonces yo constantemente en mi cabeza formulaba cosas para hacer que la gente se ría y muchas cosas por aquí y por allá, pero eso es desgastante dentro de la familia, porque a veces la esposa dice, bueno, o sea, ya, apaga el cerebro y vamos a descansar, o sea, es en serio, ¿sí? Entonces, esas cosas cuestan, pero hay que aprenderlas a manejar. Entonces, yo llegué al punto de que sí pude manejar. Me costó, porque sí me estresaba. Y cuando vi que de gotita en gotita crecía el TikTok, por ejemplo, dije, está bien, no pasa nada. O sea, hay personas que de la noche a la mañana jalan 1 millón de seguidores por algo que hicieron y así mismo desaparecen. Yo trato de buscar la constancia, es decir, pueden pasar mucho tiempo, pero seguimos ahí en el ruedo. Hace un par de años alguien me dijo, pero ya la Michi está en caducidad, ya no sigue. Digo, bueno, seguirá hasta el momento en el que yo considere que deba seguir, en el que mi alma, mi soporte, mi estado de ánimo, mi estado físico me diga, hasta aquí puedo hacerle a la mamita Michi. Obvio, por ejemplo, yo trabajaba de payasito, tenía un payasito llamado El Mote Pelado, y el Mote Pelado era así, el amigo de los niños. Pero lo fui dejando porque tenía Mote Pelado en la tarde y shows del hombre voz en la noche, entonces terminaba recontra que agotado, ¿sí? No soy amante de los niños, pero a los clientes hay que tratarles súper bien. Entonces, das energía, recibes energía. Entonces absorbían tanto la energía que ya tenía cansancio en la noche para hacer un show, porque mis presentaciones son de 1 hora. Entonces yo dije, ok, ahí nomás, o sea, hacemos uno u otro, ponemos en la balanza, ¿qué nos da más esto? Entonces, ok, tiene que descansar el Mote Pelado, y así lo hizo. Pero sin embargo fue un ingreso económico primero, y segundo fue un espacio que es buenísimo. ¿Qué edad tiene mi amigo Sebas? 19. Me he encontrado con guaguas que ya no son guaguas, me dicen, oiga, usted fue mi payasito cuando yo cumplí 3 años. Ya, guaguas de 21 años, 20 años, entonces, sí, es simpático, es chistoso. Qué lindo. ¿Qué se siente que mamita Michi vea a las personas con una sonrisa? Lo que pasa es que yo me meto en el papel. Yo es como Jim Carrey cuando se pone la máscara. O sea, yo me olvido del mundo exterior, ¿sí? Entonces, aquí la Michi, con su traje y todo lo demás, la Michi ya te empieza a coquetear, te empieza a decir, Arach, se Juan Brad Facio, está botado el colágeno ahí. Y así es rojo el Sebas, ya ves. Uy, el sí es el semáforo. Sí, y sigue Se haciendo más. en todo lado. Te hace rojo, yo rojo, soy rojo, así. rojo. Bueno, qué placer tenerte aquí, Santiago, y realmente que nos cuentes la historia más que de la mamita Michi que no conocíamos. Estás representando también la cultura de la sierra, o sea, más que eso, como que hacer el personaje como tú quieres lograr, como quieres que el público lo vea, y qué lindo porque todos hemos escuchado a la mamita Michi, escuchar creciendo, nosotros que somos del 2005, sí, escuchando, creciendo eso y saber que, bueno, que eres parte de ya, de esta cultura del Ecuador, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, la mamita Michi también, claro, muestra gastronomía, lugares, espacios, y muestra una cosa muy importante. Hay muchos comediantes del Ecuador que, como que para generar humor,
pues hay que caerle a la mujer en muchas cosas, ¿sí? Y es ahí donde la Michi, en cambio, rompe eso. Y eso me sirvió mucho. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, una parroquia donde... Ay, caramba, les voy a destrozar el kiosco. Hablemos de una parroquia donde mayoritariamente los hombres están fuera del país por migración. Entonces, yo que llego y digo, estos adefesios, pero... Y hay alguien por ahí que está mareadito en una fiesta, está chumado. Aracho, pero este adefesio, si no va para tomar el trago, ya va a la casa aquí. Solo las mujeres aquí estamos, porque sabemos tomar un trago. Entonces, la Michi le empezó a dar esa fuerza a que, pues, la comedia cambie el sentido. Como cuando yo hacía de payasito. Todo nació porque a mí no me gustaba ver que alguien, un adulto disfrazado de payaso, se cargue con un niño. Entonces yo empecé a cargarme con los adultos, que querían cargarse con los niños. Entonces eso hice yo. Y claro, la Michi hace eso. No nos cargamos con ustedes dos, nos cargamos con el Sebas. ¿Sí? Entonces, en las reuniones, para las fiestas, que mayoritariamente estaban las mujeres, cuando me llamaban a decir, oiga, por un show para este año, Navidad, enero, Carnaval, decía, oiga, pero verá que venga la Michi, porque a ella sí les ponen orden a los adefesis, que esa es una palabra que yo le metí para que sea parte de la Michi. Entonces, sí, ha dado resultados y eso ha sido. O sea, por eso digo, yo soy enteramente muy agradecido con el personaje creado. He creado algunos otros más, pero este es el que le tengo un cariño, un amor inmenso. Muy bien. Antes de terminar este programa, queremos saber si voló el tiempo. Si tal vez tuvo alguna complicación, se le hizo difícil imitar una voz. No se me ha hecho difícil, más bien hay voces que originalmente no tienen una esencia. Si la voz no tiene una esencia, si no tiene un carisma, pues tampoco puede tener una caricaturización. Dentro del arte me encanta hacer caricaturas, esa es otra parte. Yo creo que ya cuando me retire del Hombre Voz continuaré haciendo mis caricaturas. Si no tiene una esencia, algo que llame la atención a las demás personas, popularizar algo de un vacío es complicado. Entonces, hay voces que sí son muy simples, no les he parado bola. Entonces, no me digan de quién. Entonces, para usted, todas las voces son fáciles, ¿no es cierto? A ver, cuando... ¿Cuál ha sido la más difícil esa de imitar? No sé si te acuerdas, mi querido Sebas, pero vos una vez fuiste una célula. Si te acuerdas, no te has de acordar. Yo no quise ser presidente, mesa servida jamás hubo. Yo sabía que o estaba entre Guillermo Lazo o estaba entre Lenin. Entonces me puse a realizar las dos imitaciones, porque ya era la segunda vuelta. Entonces decía, uno de los dos queda. Y en radio tocaba ser rápido, porque, o sea, si no sacas tú, alguien más saca por ahí y ya, se fregó. Entonces, ahí venía yo haciendo esta práctica. Pero claro, al principio hablemos de un Lenin que salía medio así, más o menos, ¿no? Y ya después le fui viendo que tenía este arrastre de hablar así, medio de esta manera. Entonces, ahí fue saliendo las cosas. Y ya luego le sumas las frases cuánticas y todo aquello por lo demás. Y eso es todo. Habla mucho Lenin porque el otro decía, no hay texto. Y el texto, no hay texto. Gracias, Santiago, por acompañarnos A y ustedes. recordarnos que comunicar también puede ser divertido. No, comunicar tiene que ser divertido, siempre. En medio de lo que sea, tiene que haber algo. Y esa es la dualidad del Hombre Voz. En medio de lo triste hay alegría y en medio de la alegría a veces hay tristeza. Eso es todo. Muchas gracias, Santiago, y a ti que nos estás viendo a través de las pantallas. Si quieres estudiar comunicación, periodismo y producción multimedia, no te olvides que la mejor opción es en la Universidad Católica de Cuenca. Esto fue todo por CatoStream. Qué placer tenernos aquí a Santiago, que nos acompañó, nos dio muchos tips y consejos para nosotros, los futuros comunicadores de este país, del Ecuador. Yo soy Monse. Yo soy Sebas. Yo soy Dali. Y esto fue CatoStream. CatoStream.